Dice entonces su palabra en Lucas 2, verso 41 en adelante. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando él fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas cuando no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, mas su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. El mensaje de esta mañana es: cuando Jesús fue un niño, ya no lo es. Por tanto, explica la palabra y la doctrina que los padres de el Señor Jesucristo, que los tenía aquí en la tierra, iba con ellos a la fiesta de la Pascua, fiesta a la cual acostumbraban asistir porque eran gente muy temerosa de Dios. Cuando él fue el Señor Jesús, se refiere a la edad en que todo niño judío llegaba a ser un hijo de la ley, es decir, tenía 12 años de edad. Jerusalén era el lugar donde se celebraba la fiesta, y de hecho debía celebrarse. Acabados aquellos días, indica que volvieron ellos, y se quedó el niño Jesús, en esa época niño, en Jerusalén. Estaba en medio de ellos en la celebración de las fiestas que duraban algo así como un mes. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Se quedó Jesús en Jerusalén, sin saberlo, José y su madre. José y María no eran negligentes en su supervisión. Consideraban a Jesús como un adulto. La costumbre de aquel entonces lo exigían y creían que él se reuniría a ellos a cierta altura del viaje. Es decir, no manifestaban un suspenso, una preocupación tan sobrecogida, sino que esperaban y creían que la bondad de Dios siempre estaba guardando la vida de el entonces niño Jesús. Pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, porque no lo encontraron en la habitación, en el lugar donde ellos eran nativos, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Se refiere a una búsqueda diligente,
una búsqueda permanente donde los padres terrenales de ese entonces no descuidaron de él, pero confiaban en él porque sabían lo que había en él. Ya el ángel del Señor le había revelado a María quién era y quién iba a ser cuando él crezca, el Señor Jesús. Por eso le pusieron por nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Se refiere esta cita bíblica a una búsqueda diligente y una preocupación y ansiedad. Pero 3 días después, es decir, cuando habían salido de Jerusalén, le hallaron en el templo. Pero, ¿qué hacía en el templo? ¿Estaba orando? No, estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Algunos creen que entre los doctores estaba Nicodemo, el que vino por la noche al Señor Jesucristo y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces, en medio de los doctores eran los eruditos bíblicos de la época. ¿Cómo decir en este tiempo los que le llaman los PhD, los magíster, los que tienen títulos de rimbombancia? Esa entonces era en esa época. Pero el Señor Jesús sobrepasaba, porque la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor Jesús los escuchaba, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, enseña la Biblia. La palabra asombrados en el texto griego se refiere a que estaban atónitos a tal grado que estaban fuera de sí. En verdad, su entendimiento y respuestas eran mucho mejor que lo de los sabios doctores. Es que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del tercer cielo, como enseña el libro de Santiago, es una sabiduría pura, santa, sin ningún ambaje, no tiene compromiso ni está comprometida con la corrupción. Por eso es que los fariseos no pueden oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando le vieron José y María, sus padres terrenales, se maravillaron y le dijeron al encontrarlo: ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué? Le interrogaron. La posibilidad existe de que el Espíritu Santo quiso que Jesús hiciera esto a propósito para despertar a María y a José en cuanto a su verdadera misión y propósito, aunque realmente no comenzaría hasta los 30 años de edad. Pero ya el despunte divino, ya la revelación de gracia y de gloria estaban en la vida del entonces joven Jesús. Ya él se manifestaba, interrogaba, respondía, conversaba, y los doctores de la ley se quedaban absortos, se quedaban abismados de ver cómo fluía la sabiduría divina en él, cómo sus palabras no eran recogidas del liceo de esa época, del instituto. Ello venía desde el cielo, porque lo que viene desde el cielo es puro, santo, inmaculado, sin mancha, sin mácula, sin arruga. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Y él venía siendo recopilado en el conocimiento divino hasta que llegaron a los 30 años de edad. Cuando llega a los 30 años de edad, comienza su santo ministerio, que fueron 3 años.
el año de la inauguración, el año de la bendición y el año de la persecución. 3 años. Por eso las gentes de manera común dicen en esta tierra, todos tenemos un cuarto de hora, por supuesto. Son 15 minutos. 5 minutos de iniciación es el fulgor de toda la gente. Lo ven como la primicia, lo ven como la estrella. Vienen 5 minutos de popularidad, la entrevista, la prensa, la televisión, pero vienen también 5 minutos de persecución donde la persona acaba. Pero ¿cuándo acaba? Cuando ha cumplido el mandato divino de nuestro Padre Celestial. Le dijeron ellos, te hemos buscado con dolor. María usa la frase, tu padre, le dijo a Jesús, y le hacía recordar con ternura quién era en realidad su padre. Legalmente era así, José era su padre, pero verdaderamente era su padre adoptivo, porque José no lo engendró. Fue el engendro divino, celestial, glorioso, puro, santo, sin mácula del Espíritu Santo precioso del Señor. Por eso pasó la sombra por encima de María y un milagro portentoso, un milagro sobrenatural hizo que quedase esa santa semilla en el vientre de María y ella lo guardaba todo en su corazón. José no lo entendía. José era así, era un hombre un tanto rústico, como también era un hombre temeroso de Dios. Y le dijo, ¿por qué me buscabais? Con ternura le recuerda Jesús que ellos debían saber quién era Él y cuál era su misión en la tierra. Cuando el Hijo es entregado, cuando el Hijo es puesto en las manos del Señor, ya no son nuestros hijos. El Señor dice por su palabra en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando uno le dice, Padre mi Dios, he aquí, entrego a mi hijo, te lo entrego a ti. Ese niño, ese joven, queda bajo la custodia, la cobertura de gloria de nuestro Padre Celestial y nada ni nadie lo va a tocar. Eso pasaba con el Señor Jesucristo. Y Él le dijo así, recordándoles que ellos debían saber quién era el Señor Jesús y cuál era la misión que tenía en esta tierra. En su primera declaración, con sus palabras, consumado es, su última declaración registrada antes de su crucifixión, quiere decir que el término en los negocios de su padre no era una tienda, no era una despensa. El negocio de nuestro Padre Celestial es conquistar, resguardar, recopilar, convertir las almas al reino de los cielos. Porque dice la Biblia que el Seol tiene abierta su trompa y traga todos los días almas que van al infierno. Pero para ello nos ha llamado a nosotros, para predicarles quién es el camino, la verdad y la vida. Y Él es Jesucristo de Nazaret, el autor y consumador de la fe. Y Él ya no es niño. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y Él viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Viene a rescatarlo del marasmo, de la prisión, de la opresión, de la injusticia en la que está sometido. Por eso es que creemos en su justicia. Por eso es que le adoramos al Señor Jesús. Porque Él es justo. Por eso buscamos cada día su santa presencia. Cuando le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar?
Él estaba separado para un propósito, para una misión. Cuando el hombre o la mujer toma ese báculo de gloria para seguir los caminos y las sendas del Señor Jesucristo, es una persona que está desde ahora su nombre ya registrado allá en los libros de la vida eterna en el tercer cielo. Por ello, ellos no entendían las palabras que les había dicho. Debieron haberlo entendido, pero no lo entendían todavía, porque habían momentos de Dios en los cuales Él revela por su palabra lo que tiene para cada una de nuestras vidas. Y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto con ellos. Se trata de los siguientes 18 años. Mire usted qué respeto. Hasta los 33 años de edad. Pero hasta los 30 años sometido a sus padres. Cuando él ejerció el ministerio, recordemos que estando en la cruz del Calvario, le llamó a Juan y viendo a María le dijo, hijo, he ahí tu madre. Ya no le dijo, he ahí mi mamá, cuídala. No, he ahí tu madre, dando a entender de cuál era el santo origen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El corazón de una mujer que fue escogida por el Señor Jehová con un propósito santo, y ahí terminó su misión. En ese instante culminó la misión de María, de nuestra hermana María. Entonces, dice que él crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es lo que da a entender la palabra? Que él cumplía perfectamente la ley de Dios. El que crece en sabiduría, en edad, no en la edad natural que tenemos, sino en los caminos del Señor, crece en el conocimiento, en la palabra revelada, en la palabra de gracia, en la palabra de entendimiento. Eso es lo majestuoso, es lo que debemos buscar cada día. Crecer y creer a la palabra de entendimiento y revelación. Por eso la gracia era para con Dios y los hombres que tenía el Señor Jesús. Ya era un joven y entonces todo lo que él efectuaba lo hacía perfectamente bajo la voluntad de Dios. El Señor nos enseña por su preciosa palabra de cómo él fue sepultado. Él no fue sepultado en cualquier cementerio. Él fue sepultado en un cementerio de millonarios. Ahí estaba José de Arimatea. Estaba en ese lugar un sepulcro donde los millonarios se enterraban. Ahí los sepultaban. En ese lugar fue el Señor. Y por eso es que cuando estuvo en ese lugar, hay la palabra del Señor que enseña a nuestras vidas y por ella la guardamos en nuestros corazones. Al hombre que le agrada a Dios le da honra, sabiduría y paz, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darle al que le agrada a Dios. Esa es la bondad divina, la que enseña el Señor por su palabra y que tiene un significado muy alto. ¿Para qué? El que trabaja para su pan cotidiano en obediencia a la voluntad divina, a él Dios le recompensa con sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al desobediente, esa labor infructuosa de amontonar la riqueza que no trae ningún disfrute, como es el trabajo honesto al hombre piadoso. Vea usted cómo el crecimiento del Señor en sabiduría, en revelación, vino a configurar en algo que muchas personas no logran entender. Amigos, hermanos, ya no hay niño Dios, ya no hay niño Jesús. Lo que hay es Rey de reyes y Señor de señores,
que es el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, Señor, Salvador y Libertador. Alabado y bendito sea su santo nombre, hoy y por los siglos de los siglos.